Pues continuamos con la siguiente ponencia, que es intervención en ataxias, caso clínico. Neurocentro. Neurocentro es un centro en La Laguna y nos acompañan Vanessa Jerez García y Emilio Gutiérrez. Vale, yo os los voy a presentar. Pues Vanessa es fundadora y directora de Neurocentro en Tenerife. Cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento de paciente neurológico y ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos: unidades de rehabilitación en diferentes hospitales, unidades de atención a personas con problemas de salud mental y centros privados en neurorehabilitación atendiendo a niños y adultos. Y en cuestión de formación es diplomada en terapia ocupacional y licenciada en humanidades, especialista en terapia ocupacional en daño cerebral adquirido. Bueno, estoy hablando con la mascarilla, ¿se me entiende bien? No me la he quitado. Sí. Máster de terapia ocupacional en salud mental, formadora en Forced Use Therapy de Youth Lake Wall. Mi inglés es muy malo. En Perfetti, en terapia por restricción de lado sano, en control motor, en Task Oriented Training, en uso de realidad virtual en neurorehabilitación, en introducción a las terapias intensivas en neurorehabilitación y otros abordajes de neurorehabilitación. Un gran currículum. Certificada además en integración sensorial y certificada en integración sensorial. Pensé que continuaba. Pues esa es Vanessa. Y Emilio Gutiérrez es graduado en fisioterapia, mención en atención fisioterapéutica en neurología por la Universidad de Cantabria, máster oficial en terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor por la Universidad Europea de Canarias, formado en control motor como base de tratamiento del paciente neurológico, concepto IN, integración en neurodinámica en neurorehabilitación, ejercicio terapéutico, uso de realidad virtual en neurorehabilitación, kinestética en los cuidados asistenciales, basal estimulación, kinesiotaping KT1 y KT2, EFPE electrolisis percutánea y EFTE ecografía. Pues un gran currículum también, Emilio. Pues con su presentación empezamos vuestra charla. Ahora, sí, se me escucha bien, ¿no? Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a CREER por invitarnos a las jornadas y por contar con nosotros en estas interesantes charlas y ponencias, ¿no?, que se van a dar hoy y mañana. Poder contar un poco el trabajo desde rehabilitación que se hace con pacientes neurológicos, en concreto, en este caso, con pacientes con ataxia. Y bueno, nosotros hemos pensado un poco organizar la ponencia de tal forma que podamos crear una especie de contexto, ¿no?, ponerles un poco en situación de lo que nosotros trabajamos, cómo se aborda este tipo de patologías en neurorehabilitación, y luego ya centrarnos en el caso concreto. Tenemos muchísimos vídeos, es lo que estábamos probando antes, porque tenemos una cantidad enorme de vídeos. Creemos que es la forma más interesante de poder contarles realmente lo que hacemos, es mostrando los ejercicios, las actividades, todo lo que realizamos. Pero bueno, les voy a dar una pequeña introducción. Quiero felicitar al doctor John por la presentación que hizo, porque además nos ha servido mucho para poder entender esa sintomatología, ¿no?, que sufren las personas con ataxia. Y yo no voy a meterme tanto en ese campo, sino que voy a iniciar un poco a resumir cuál es esta sintomatología,
lo que nos interesa en rehabilitación para los puntos claves, ¿no? Por así decir, que nos sirven para organizar nuestra intervención, ¿no? Con personas que sufren este tipo de patología. Como bien explicó el doctor Young en la presentación, pues la ataxia es un desorden neurológico, ¿no? que se caracteriza por la pérdida de coordinación y que afecta principalmente a la marcha y al equilibrio. Y bueno, que hay una descoordinación a nivel de extremidades, hay problemas y alteraciones oculomotoras, dificultades en la comunicación, disartria. La disfagia la he puesto como ya un síntoma muy tardío, ¿no? En personas que ya tienen una situación avanzada y que puede haber este tipo de problemas. Y todos estos síntomas afectan a la realización de las actividades de la vida diaria, ¿no? Lo que significa una reducción en su autonomía personal. Y por lo tanto la calidad de vida, que es el objetivo final de la rehabilitación neurológica en pacientes con ataxia, se ve muy afectada y su participación en la comunidad. Es un poco una línea, ¿no? De pues, esos problemas de coordinación, esa sintomatología que se ven en el diagnóstico de las ataxias, cómo puede llegar a afectar la vida de la persona que es diagnosticada, ¿no? O sea, su participación final, su participación familiar, social, se ve muy afectada, ¿no? Por todos estos síntomas motores que aparecen con esta enfermedad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que todos esos síntomas de comunicación, o sea, de lenguaje, motores, la falta de participación, son característicos de estas enfermedades. Evidentemente la rehabilitación que tenemos que hacer en una unidad, un centro como el nuestro, en centros de rehabilitación, tiene que ser integral. O sea, no podemos reducir la rehabilitación a fisioterapia, ¿no? Tiene que ser una combinación de ellas para que podamos conseguir el objetivo, que es mantener en la medida de lo posible la autonomía de la persona que sufre ataxia. Yo he querido un poco respaldar, también como ha indicado el doctor antes en la presentación, que creo que es algo que tenemos que ir resolviendo con el tiempo los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, los logopedas. Hay falta de evidencia en nuestro trabajo. Cada vez hay más, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para poder demostrar que lo que hacemos día a día en nuestra práctica clínica tiene un sentido y realmente funciona, ¿no? O sea, no podemos decir que funciona y ya está, porque nosotros lo hacemos con este paciente y nos sale bien, ¿no? Está bien para lograr los objetivos del día a día, pero nos hace falta un poco conseguir más respaldo científico para que cada vez tengan una mejor rehabilitación, ¿no?, los pacientes. Entonces, bueno, he encontrado algunas referencias, algunos artículos que pueden respaldar pues este trabajo que hacemos nosotros, los terapeutas, día a día en nuestra práctica clínica. Uno de ellos, pues bueno, una revisión que habla precisamente de los distintos estudios que hay en rehabilitación. Y la conclusión principal es esta, ¿no? Que la rehabilitación en ataxia tiene que ser integral y tiene que ser multimodal. Hay otros que ahora voy a dividirlo un poco en... He puesto, como ven, fisioterapia y terapia ocupacional porque trabajamos muy en conjunto, o sea, no quería dividirlo por áreas y punto, ¿no? Sino que el trabajo de fisioterapia y terapia ocupacional está muy enlazado, porque una cosa sin la otra no funciona. O sea, es centrarnos en trabajar el equilibrio, la marcha, la coordinación, sin tener en cuenta que ese trabajo va a servir para que la persona pueda hacer una actividad de la vida diaria concreta, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces lo hemos querido exponerlo como de forma conjunta. Lo primero es esa base más motora, ¿no? Existen varios estudios que hablan del trabajo, el aprendizaje motor, el control motor, el entrenamiento motor, mejora enormemente
tanto el equilibrio como la coordinación, ¿no?, de las personas que sufren ataxia, que es uno de los síntomas más característicos. Estos estudios que he estado revisando pues concluyen que en general el entrenamiento motor mejora las funciones de las personas con ataxia cerebelosa, que es muy importante el trabajo propioceptivo para que durante el aprendizaje motor, porque sabemos que la propiocepción está también bastante afectada en los pacientes con ataxia. Entonces, cuando cierran los ojos y lo ponemos a hacer cualquier actividad manual, hay una pobre coordinación, o sea, incluso más pobre, ¿no?, que cuando están con los ojos abiertos. Por lo tanto, el trabajo propioceptivo para mejorar estas funciones es importante. También vemos que la neuroplasticidad es algo súper importante también en el proceso de rehabilitación de la persona con ataxia, porque, por ejemplo, debido a esa atrofia en el cerebelo, el paciente, para poder mejorar otras funciones, pues tienes que recurrir a otras áreas cerebrales para poder funcionar mejor, ¿no?, para el control postural. Por ejemplo, hay un estudio que hablaba de que se mejoran a nivel prefrontal, que también tiene que ver con la planificación motora, ¿no? Entonces, si el cerebro está atrofiado y no podemos planificar el movimiento, pues podemos recurrir a esas áreas prefrontales para mejorarlo y poder realizar otras actividades, ¿no?, utilizando esas áreas concretas. Y también esto se asocia al aprendizaje de nuevas estrategias, ¿no?, para mejorar el equilibrio y la coordinación. O sea, cuando hablamos de aprendizaje motor, hablamos de que la persona desarrolla nuevas habilidades para poder mantener el equilibrio o para poder realizar una actividad coordinada, ¿no? Si no las tiene de la forma habitual, pues tendrá que desarrollar otras estrategias. Todo esto viene un poco a colación de después el caso que verán, porque Emilio va a presentar los vídeos y va a contar un poco el caso, y es lo que hemos utilizado nosotros para trabajar con este paciente en concreto, más aprendizaje motor, estrategias compensatorias, etcétera. Bueno, aquí quise poner algo sobre el control postural, porque no es solo descoordinación y en la marcha, ¿no?, o de actividades bimanuales, sino que la persona con ataxia tiene un pobre control postural. Y estos estudios que puse previamente hablaban sobre que los programas intensivos, yo soy muy en pro de la intensidad en la rehabilitación. Creo que tiene bastantes estudios que respaldan que el trabajo intensivo mejora mucho los resultados. Pues hablan de que un tratamiento intensivo en el control postural pues mejora mucho la coordinación y el equilibrio. También se nombran que aquí falta evidencia, es decir, lo que no hay mucha evidencia, pero también es porque ahora estamos empezando a estudiar estas cosas, pues técnicas de realidad virtual, bueno, la influencia que tienen estas técnicas en la mejora de la coordinación y el equilibrio, ¿no? Y lo interesante es que en el estudio anterior, que estos tratamientos intensivos, las mejoras permanecían hasta 24 semanas después de la intervención. Y esto es importante, creo yo, porque sabemos que en las enfermedades neurodegenerativas el tratamiento no puede ser... nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con ictus, cuando tú consigues un objetivo y la persona mejora, pues ese tratamiento para y normalmente esas habilidades pues permanecen en el tiempo, ¿no? En las enfermedades degenerativas, como no hay cura, no es una enfermedad que se pueda frenar y ya está, el tratamiento rehabilitador, que tiene una importancia enorme, tiene que permanecer y perdurar también en el tiempo, ¿no?, adaptarse a los momentos de la persona. Por lo tanto, si nosotros hacemos programas intensivos o programas de rehabilitación que además perduran en el tiempo durante 24 semanas, lo ideal sería continuar el proceso de rehabilitación para que esas mejoras perduren lo más posible, ¿no?, lo máximo posible en el tiempo.
Vale, otro punto que queríamos destacar y que nosotros también utilizamos en las terapias, y lo verán ahora en el caso clínico, es el uso de videojuegos, ¿no? O entrenamiento a través de videojuegos de bajo coste, o sea, no es necesaria, hombre, si se tienen los recursos, sí, ¿no? O sea, sería ideal, sistemas de realidad virtual muy avanzados, pero bueno, si se tiene a disposición una Wii, una Xbox, que nos ayudan y que enganchan al paciente, pues se han visto también, hay estudios que avalan su uso porque mejoran también la coordinación, el equilibrio y la postura, ¿vale? Y además enganchan al paciente a realizar este tipo de actividades fuera del entorno terapéutico, ¿no? En su casa y con objetivos a lo mejor enmascarados, ¿no? Terapéuticos, y lo pueden llegar a hacer en su domicilio. Y esto repercute, según estos estudios, repercute también en la mejora de las actividades de la vida diaria. Como dije al inicio, al final, si nosotros mejoramos coordinación, equilibrio, marcha, pues al final eso se va a ver reflejado en el día a día de la persona. Y aquí puse hice una referencia un poco también en relación a lo que he dicho antes del uso de los videojuegos en casa. Nosotros creemos que es muy importante llevar programas de rehabilitación y de entrenamiento del equilibrio y la coordinación al domicilio, ¿no? Existen programas intensivos también que tienen que ser o deberían ser programados por fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales para que tengan también un sentido, para que tengan un desafío justo de la actividad, para que sean realmente demandantes, ¿no? Para la persona. Por ejemplo, en este estudio habla de la importancia de los resultados se dieron mejor individualizando los programas, es decir, que fueran realmente para esas personas, también debido a la heterogeneidad de la patología, ¿no? O sea, es verdad que comparten sintomatología, pero varía mucho según cada persona, ¿no? Entonces, individualizar los programas en el domicilio es importantísimo. Y da esa sensación de control y de independencia, ¿no? O sea, no solo vienes aquí con nosotros, que además te arropamos, hacemos contigo todas las actividades, todos los ejercicios, sino que tienes tú también esa responsabilidad en casa, lo haces tú con tus recursos y da esa sensación de independencia que a veces pues ya hay momentos en la enfermedad en que falta, y esto evidentemente es un signo de mejora de calidad de vida. Y bueno, y como decía antes, pues es un desafío también para la persona, ¿no? Que lo veremos también con el caso que presenta Emilio, con Alejandro, que bueno, ya como también hay casos en los que ya se acostumbran a esa sobreprotección, a ese no hacer, y bueno, este tipo de cosas ayuda también a darles esa autonomía, ¿no? Ahora, centrándonos un poco más en la parte de terapia ocupacional, también hay menos todavía, menos bibliografía científica de terapia ocupacional en ataxia. Y lo que hemos encontrado, bueno, pues habla un poco de que evidentemente la intervención desde TEO mejora la independencia funcional, de la importancia de las actividades con significado, ¿no? O sea, el que yo ponga a hacer a un paciente arriba y abajo con una pica, vale, a lo mejor es un paso para algo siguiente, ¿no? Y es necesario hacerlo, pero todas las actividades que hacemos tienen que tener algún sentido, ¿no? También hablan estos estudios de de crear actividades adaptadas, ¿no? Las adaptaciones como en cuanto a posicionamiento, a patrones de movimiento, también para estimular esa plasticidad, la neuroplasticidad, la plasticidad cerebral que hablábamos al principio. Si nosotros adaptamos la actividad y también le enseñamos a adaptar ciertos patrones de movimiento, podrá llevar a cabo y podrá conseguir el objetivo final de esa actividad, que también es importante. O sea, no es solo que lo haga bien, sino que lo haga,
¿no? Y eso también da una sensación de logro. Dar más puntos estables, ¿no? Dar más puntos de estabilidad en el tronco, en las extremidades, para permitir que esa persona realice una actividad concreta. En la motivación y la percepción de logro, que va asociada un poco a esas actividades con significado. Y también, como en el otro estudio de las actividades en casa, pues individualizar la intervención desde terapia ocupacional. Si vamos a trabajar